Hoy vamos a hablar de Aristóteles, el tipo, el gran maestro, el que nos dio la lógica, la ética, la biología, casi todo el manual de operaciones del pensamiento occidental. Es como ese abuelo experimentado que siempre tiene una respuesta para todo. Aquel que admiramos desde chicos y nos ha enseñado muchas cosas de la vida, hasta que un día, hablando de ciertos temas, nos sorprende con algunos comentarios fuera de época. Comentarios que no podíamos aceptar en la actualidad porque son considerados de mal gusto. Pero al abuelo se lo perdonamos, porque sabemos de dónde viene, y sería casi imposible hacerle cambiar de opinión a esta altura de su vida. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos en los que el abuelo Aristóteles nos hacía atragantar la comida durante la cena familiar. Vamos a abrir el libro 1 de su obra política. Y acá Aristóteles, con toda la calma del mundo, se pone a justificar la esclavitud. Y no es un comentario aislado, sin importancia. Es la base de su pensamiento sobre la sociedad. Cuando lo estudiamos detenidamente, nos damos cuenta de que esta teoría sobre la esclavitud resulta encajar con bastante armonía dentro de sus sistemas de pensamiento. Si todo lo que existe lo hace con vistas a un fin, y la naturaleza no hace nada en vano, la existencia del esclavo debe estar justificada por alguna finalidad que dependa de su naturaleza servil. Veamos cómo podemos justificar cualquier cosa con esas premisas, acerca de la naturaleza de las cosas. El esclavo es esclavo porque la naturaleza lo diseñó para la servidumbre, y servir es lo que mejor sabe hacer. Así que hoy no venimos a venerar al genio, sino a tratar de entenderlo, a diseccionar su argumento y ver cómo incluso las mentes más brillantes pueden quedar atrapadas en los prejuicios de su tiempo. Para Aristóteles, todo empieza en la casa. Literalmente, la ciudad, la polis, se construye a partir de la unión de los hogares. Y el hogar perfecto, para él, tiene unas partes muy claras. Él lo dice así, y esta es nuestra primera cita del texto. Las partes primeras y mínimas de la casa son el amo y el esclavo, el marido y la esposa, el padre y los hijos. Notemos el orden. Amo y esclavo. Es la primera relación, la fundamental. Para Aristóteles la casa no es solo un sitio donde vivir. Es una unidad de producción y de mando. Y necesita instrumentos. Algunos son inanimados, como un martillo, y otros son animados. Y acá viene una definición digna de Mirta Legrand, ¿no? El esclavo es una posesión animada. Imaginemos la escena. Está clasificando los utensilios del hogar y pone en el mismo plano conceptual el timón de un barco, el martillo del carpintero y a una persona. El esclavo es, cito textualmente, un instrumento previo a los otros instrumentos. Es la herramienta que usa las herramientas. Su función en la gran obra que es la vida es puramente instrumental. Acá ya podemos parar al abuelo y servir el postre para que deje de hablar un poco, ¿no? Y ahora llega el núcleo de su argumento, el que ha dado vueltas por siglos. Aristóteles sabe que hay un debate. Algunos incluso en su época decían que la esclavitud era contra natura, una convención violenta e injusta. Pero él no está de acuerdo. Él cree que existe el esclavo por naturaleza. ¿Y cómo lo identifica? Con un criterio que parece de sentido común para él, pero que al menos es resbaladizo. Él dice, observo la naturaleza y veo que en todo hay un principio que manda y otro que obedece. El alma manda al cuerpo, la razón manda a los instintos. El hombre manda a los animales. Es el orden natural de las cosas. Por analogía, deduce que entre los humanos también hay quienes están naturalmente destinados a mandar y quienes están naturalmente destinados a obedecer. El esclavo por naturaleza sería aquel cuya función principal es el uso de su cuerpo, no de su razón superior. Aristóteles lo define con una frase clave. Aquel que siendo hombre no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino a otro, ese es por naturaleza esclavo. Para él, este tipo de personas no tiene la capacidad racional plena para autogobernarse. Únicamente puede percibir la razón de otros, entender órdenes. Pero no poseerla, no puede tomar decisiones autónomas. En ese sentido, para Aristóteles, ser esclavo de un amo bueno y racional no solo es justo, sino que es lo mejor para el esclavo. Es como si dijera, el cuerpo necesita al alma para vivir bien. El esclavo necesita al amo para realizar su función. Incluso llega a decir que, en una relación así, natural, puede haber amistad. Existen intereses comunes entre el amo y el esclavo. Cada uno tiene lo que al otro le falta. El esclavo pone el cuerpo y el amo pone la inteligencia. Así se complementan mutuamente, para lograr un desarrollo óptimo de la vida hogareña. El propio Aristóteles, siendo el observador empírico que era, detecta algunos problemas en su teoría, y no puede evitar señalarlos. Es como si una parte de su cerebro le dijera, cuidado, que esto no encaja. Él mismo admite que la realidad es mucho más complicada. Dice, y esto es brillante, sucede muchas veces lo contrario. Hay algunos esclavos que tienen cuerpos de hombres libres y otros almas de hombres libres. Reconoce que no hay un marcador físico claro,
que no todos los que están esclavizados son esclavos por naturaleza, y que muchos que son libres quizá deberían no serlo según su criterio. Incluso advierte que si fuera tan fácil distinguirlos como distinguir una estatua de un dios, todo el mundo estaría de acuerdo. También analiza la otra gran fuente de esclavos, la guerra, y acá el debate ético le estalla en las manos. ¿Es justo que el vencedor en una guerra, aunque ésta sea injusta, tenga derecho a esclavizar al vencido? Él menciona que muchos juristas de su tiempo lo denunciaban como una ley ilegítima, y se mete en un lío tremendo tratando de separar la esclavitud natural que él defiende de la esclavitud legal o convencional, que le genera dudas. Al final su teoría se vuelve bastante frágil. ¿Cómo identificar al esclavo por naturaleza si no hay un rasgo infalible? Su solución es, en el fondo, no hay una. Es un sistema que justifica un estado de cosas. Entonces, ¿para qué dedicar tiempo a una teoría que nos parece, con toda razón, moralmente repulsiva? Por dos grandes razones. La primera, para entender que la filosofía no nace en el vacío. Aristóteles no era un monstruo, era un hombre de su tiempo, un tiempo donde la economía y la sociedad de Atenas se sustentaban en gran medida en el trabajo esclavo. Su sistema filosófico, que es tan lógico y ordenado, en este punto funciona como un gigantesco ejercicio de racionalización. Toma una práctica social brutal y trata de encontrarle un lugar natural y necesario dentro de su visión armónica del universo. Nos muestra cómo el pensamiento, incluso el más riguroso, puede ponerse al servicio de justificar lo injustificable. La segunda razón para estudiar este tipo de teorías, y quizá la más importante, es que nos da un antídoto contra la autoridad intelectual. Nos enseña a no dar por bueno un argumento solo porque venga de un genio. Necesitamos cuestionar las premisas. Cuando Aristóteles dice es natural que algunos manden y otros obedezcan, nuestra pregunta inmediata debe ser ¿seguro? ¿No estarás naturalizando injustificadamente la estructura de tu sociedad? Nos obliga a estar alerta, porque si le puede pasar al más grande, nos puede pasar a todos. Así que al final, ¿qué hacemos con este Aristóteles? Podemos rechazarlo con indignación, claro, pero también podemos leerlo como una lección de humildad intelectual. Su teoría de la esclavitud es un gran punto ciego que costó siglos y montañas de sufrimiento empezar a corregir. Pero dentro de ese error también está su método, el de observar, argumentar y hasta señalar las contradicciones propias. En ese mismo texto, él está dando sin querer las herramientas para refutarlo. Al final, la filosofía no es el arte de tener respuestas definitivas, es el arte de hacerse las preguntas correctas, incluso cuando son incómodas. Aristóteles, en su intento de responder ¿qué es un esclavo?, nos dejó una pregunta mucho más poderosa para nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestras verdades naturales no son en realidad nuestros prejuicios más cómodos? Y contestar eso es tarea de todos, ¿no? Bueno, gracias por acompañarme en esta charla incómoda, pero necesaria, con uno de los padres de todo esto. Nos vemos en el próximo video. Chau.